Hola amigos de Café con Ellas, y hoy nos encontramos aquí en el Pro. En esta ocasión estoy muy contenta porque le vamos a poner por fin rostro a la marca de J&M. Muchísimas gracias, Jimena, por habernos acompañado el día de hoy. No, muchas gracias aquí por invitarnos y por dejarnos platicarles un poquito. ¿Quién es Jimena? ¿De dónde es Jimena? ¿Qué edad tiene Jimena? Porque es una bebé ya con muchísimos compromisos. Cuéntanos. Soy de Acuña, Coahuila, México. Aquí pues, estamos aquí en San Antonio, a 2 horas aquí de San Antonio, Okay. La verdad súper cerquita. Tengo 24 años. Ay, ¿ves? Te dije que estaba súper chiquita. Terminé mi licenciatura en PR y Advertising, Okay. junto con un minor en psicología, y luego me pasé aquí a San Antonio a terminar mi maestría en administración en Incarnate Word. ¿Cómo inició la idea de la joyería? ¿Es algo que tú iniciaste o es algo que viene de familia? ¿Cómo va esto? Cuando estaba muy chiquita y como que ni me di cuenta. Mi papá, mi familia está muy metida en la charrería, entonces pues el vestimento, Claro, el uniforme, los botones, todo. lleva Sí. mucha, la botonadura charra, pues es metal. Entonces yo veía que mi papá pues iba a un taller específicamente en Acuña, Claro. para mandar a hacer sus botones. Y me acuerdo así como si fuera ayer, que fuimos al taller a recoger algo que él te había hecho y a dejar otro diseño. Y como que para mí fue un shock ver que él lo que estaba dibujando Se lo estaban haciendo, o sea, como que cómo funcionaba esto. Entonces pues ahí realmente empezó mi pasión, que ahí fue donde yo empecé a hacer mis cosas, o les dibujaba, se las llevaba igual. Incluso hasta cuando estaba en Austin era el mismo proceso, mandaba una foto, me la hacían y todo, pero pues más bien para mí. Mandabas a hacer tus accesorios, no faltaban las amigas de que ¿de dónde lo agarraste? ¿De dónde lo compraste? Y tú, pues mira, JMR. No, hombre, y de hecho de chiquita como que todas mis amigas siempre me daba así como que era, ay no, lo mando a hacer, o sea, como que siempre se les hacía muy raro. Se les hacía muy raro, que era como que, bueno, pues ¿por qué no compras como que lo que está ahorita de moda, lo trendy? Y era como que no, o sea, mi piececita única de, pues ya sea collar o pulsera, o sea, mandé a hacer, cuando me gradué de St. Andrews, mandé a hacer tipo un anillo de graduación para mi pinky, como que cositas así que se me iban ocurriendo, las mandaba a hacer. ¿Cuáles eran las cosas que se te dificultaban para poder concretizar esta marca? Híjole, no, eso sí una respuesta muy clara, la administración. Eso como que fue, por eso de hecho como que J4JMR fue medio forjando y decidiendo los pasos que iba a tomar de que para mis estudios cuando estaba en Austin, pues estaba estudiando mucho de, pues obviamente publicidad, relaciones públicas, psicología, pero pues nada con conocimiento de negocios. Ok, claro. Entonces por eso decidí cuando iba a hacer mi maestría, o sea, sí, pues tomé la decisión que fuera en administración para tener pues más conocimiento en porque a final de cuentas tú ya habías visto que eso es lo que tú querías hacer. ¿Qué material es el componente básico o general en tus piezas? Ahorita estamos trabajando con el bronce. El bronce lo escogimos, la verdad es que por las cualidades que tiene para el cuerpo, la verdad es que es muy bueno para la circulación. Tiene como que cualidades muy padres. Lo sellamos todo con un sellador súper especial para la joyería de bronce, para prevenir el desgaste. Claro. Cosas así. Y obviamente también trabajamos con plata, que es 100% mexicana. Ay, qué hermosa la plata, nos encantan todos tus diseños. ¿Hay alguna pieza de tus colecciones que son como que las favoritas, las más buscadas, algo que tú digas, esto cómo me lo pidieron? Sí, definitivamente. Esta, la que traigo puesta, está divina. Sí. Al rato les mandamos una. Ay, se llama La Magia. Y está muy padre porque pues es muy versátil, la puedes usar como que de diario, pero también como que para, pues de noche la traes puesta, nada más esa y pues se ve bonita, como que it's a nice statement piece, que como que une todo tu atuendo. ¿Qué es lo que tienes proyectado? ¿Cuáles son tus sueños de Jimena? Ay, siempre soy muy realista, entonces soy como que mis sueños... Ay. No, a ver, cuéntanos. No, sí, la verdad es que gracias a Dios nunca pensé que en 2 años íbamos a llegar como que tan lejos como hemos llegado. Ahorita ya hemos estado platicando con diferentes tiendas, boutiques,
tanto también como varias, o sea, que son cadenas de tiendas, pues como Hemline. Sí. Y diferentes tiendas que pues que nos han buscado. Entonces pues eso como que ahorita estamos trabajando mucho con perfeccionar nuestros paquetes de mayoreo. Claro. Y pues gracias a Dios hemos tenido súper buena respuesta, muy buena demanda. ¿En quién encuentras tu inspiración para tus diseños? Ay, no, pues en mi familia. Ahorita de hecho acabamos de sacar una colección que se llama DBO, que se enfoca, la lanzamos ahorita en el 4 de febrero, que es el Día Mundial del Cáncer. Ah, ok. Y esta colección la verdad es que estuvo como que poquito diferente porque trabajamos con seda, entonces seda italiana. Está hermoso, claro. Está un poquito diferente y son una serie de 10 dijes. Entonces cada dije, pues como que representa una persona, digo, either a survivor o alguien así como que muy apegado. Entonces pues sí, como que nos gusta contar una historia. Vamos a dejar un poquito los negocios a un lado y queremos conocer todavía un poquito más de ti. ¿Café? ¿Eres cafetera? Me encanta, o sea, no, me encanta, siento que como que es mi parte favorita de las mañanas. Exacto. Pero no me puedo exceder porque si no ando como pila, o sea. No paras. Sí. ¿Y de tus comidas favoritas? ¿O alguna cocina en particular que te guste? Pues me encantan los mariscos, pero los mariscos frescos. Ok, claro. Aguachile, ay, el aguachile, ahorita como delicia. que con este calorcito que sí. El clima bipolar de Texas, como que se antoja un ceviche. Ya se antoja un aguachile, qué rico. Cuando piensas tú en un fin de semana, de que dices, tengo la oportunidad de salirme este fin de semana solamente a relajarme, a desconectarme, a pasarme a gusto, ¿a dónde te gusta ir? Pues mira, a mí la verdad, honestamente me enamoré aquí de San Antonio, me encanta, sí. Especialmente pues porque yo vivo pues en Acuña, es una ciudad más pequeña, pero en Acuña pues vivo en el rancho. Okay. Entonces para mí la verdad es que no hay mejor cosa que estar allá. ¿Es en lo que te enganchas en tu tiempo libre? Si tienes. Cuando hay tiempo libre, sí. ¿verdad? No, la verdad es que casi todas las tardes me encanta montar. Eso como increíble. Que también desconectarme totalmente. Siempre me han dado demasiada paz y tranquilidad los caballos. Claro. Vemos que eres una chica súper atinada con tu estilo, nos encanta de verte ahorita, todo lo que te pones está muy padre. ¿Tienes algún diseñador en específico o diseñadores que te gusten para que digas, visto de esta tienda o estas marcas, ¿qué es lo que te gusta de ellos? Pues mira, ahorita casi todo lo que... estas dos cosas son de Chic Tic. Me encanta. Ay, nos encanta Chic Tic, nos encanta. Me encanta ir con Michelle a que me vista. O sea, es como que ponme lo que quieras. Pero pues diseñador así de específico, se me hace que más bien como que me gusta combinar mucho lo bohemio con lo clásico. Claro. Como que más... Eso más se me hace boho que sería chic. Boho chic, exactamente. Sí, y se me hace que también se entiende mucho en las piezas, como que son piezas clásicas, pero pues también como que al mismo tiempo con ese free spirit. Y en dado caso, ustedes pudieran trabajar algo super customized. O sea, una muy buena pregunta porque muchas personas, como todas las muestras, dicen JMR, mis piensan iniciales. que así va la marca. Sí, piensan de que, oye, pues así me van a mandar la pulsera y yo, no, o sea, también se puede el tuyo. De hecho, en esta, se pueden hasta 3, a veces 4, dependiendo de las letras, como que ya en cuanto nos llega el pedido y si es que pusieron 4, pues ya se toma la decisión, pues como que porque se tienen que hacer los cortes, pero pues también por decir o sea, se pueden, esta se me hace que es la son de plata, las dos, ¿verdad? Sí, esta es la de plata, son las dos favoritas, la década y la magia. Tú estás abierta para la colaboración con otras marcas. Sí, la verdad es que sí, me encanta, sí, ojo, porque está muy padre. Gracias a Dios, como que cuando hice el relanzamiento, pues estaba expuesta al mercado aquí en San Antonio y pues tuve la oportunidad de desarrollarme aquí. Entonces estuvo muy padre porque pues me fui dando a conocer pues con bloggers y contactándolas, tanto ellas como a mí. Quiero que nos digas el consejo de cómo mantienes unas redes sociales tan al tiro. Yo soy tu fan en Instagram y me gusta todo lo que veo. ¿Cómo haces para mantener esa dedicación? Híjole. Con muchísima energía, porque la verdad es que no se dan, o sea, para todas las que están en la misma situación, y que sienten que consume demasiado tiempo y se sienten como que
ridículas diciendo consume demasiado tiempo, sí consume mucho tiempo. Sí. O sea, es una cosa impresionante. Pero pues yo la verdad es que todos los, al principio como que sí pensaba de que, ay, que sea algo espontáneo, pero no todo es espontáneo. No se puede. O sea, no se puede. Entonces, todos los domingos hago un calendario, checo el calendario tipo si hay eventos importantes, o sea, no sé. Trato de ver si hay como que un National Brownie Day, National Day. Buena organización, planning. Sí. Es como que... Pues ya escucharon el tip. Y aquí está la clave para que una empresa vaya despegando, atinarle a social media como lo ha hecho muy adecuadamente Jimena. Podemos encontrar tu joyería aquí en San Antonio, por ejemplo. Aquí en San Antonio estamos en Chic-Tic, estamos en Hemline, pues obviamente estamos por internet, Instagram ventas, y todo. Aquí en San Antonio, esos son los dos lugares donde estamos. Ay, excelente. Cuéntanos para despedirnos, ¿qué les aconsejas a todas las chicas que traen este sueño y que traen esta cosquillita de que quieren ellas empezar algo? Algo que tú digas, no se desanimen, ¿por qué? Sé paciente, súper paciente, y si no eres, te va a enseñar a ser tú. Pues si en serio estás como que entregada a tu marca y a tu pasión, se tiene que dar. Exactamente. ¿Algo más que nos quieras agregar para los chicos de Café con Ellas? Para todos sus admiradores y admiradores. No, pues muchísimas gracias por tenerme aquí. La verdad es que encantada de poder estar aquí pues, para platicar y ponerle rostro. Y ponerle rostro.